Bien, pasamos ahora a hablar sobre la música vocal en el romanticismo. Tenemos por un lado el Lied y por otro lado la ópera. Los Lieders van a ser canciones con un texto poético en alemán, acompañado siempre de piano, y dentro de las óperas pues los distintos países van a crear diferentes tipos de ópera. En Italia se van a crear dos escuelas, la del bel canto y la del verismo. En Francia se dará la gran ópera y la opereta, y en Alemania con Wagner se hará una obra de arte total. En España no se harán óperas, sino que se harán sobre todo zarzuelas. Vamos a ver el esquema anterior más detenidamente. Nos centramos ahora en el Lied. Hemos dicho que es una palabra en alemán que significa canción. Está siempre escrita para voz y piano, con el texto sacado de poetas famosos o conocidos y siempre en alemán. Son piezas sencillas, cortas y fáciles de cantar. Características que tienen, pues el esquema formal, que bien suele ser un lied estrófico, la misma música para todas las estrofas, o bien un lied bipartito, dos secciones diferentes que se repiten, vamos a poner los puntitos, o un lied tripartito. La tercera sección es una repetición de la primera, o sea, sería un esquema ABA. Y los dos compositores principales del Lieder van a ser Schubert y Schumann. Pasamos ya a la ópera romántica. Deciros que la ópera en esta época evoluciona, que sigue siendo el género preferido de la burguesía, que se representa en teatros y que los cantantes van a ser como nuestros cantantes de música pop o rock actuales, van a ser los grandes divos de la época. Los países más importantes en el desarrollo de la operístico van a ser principalmente Italia, Francia y Alemania. Vale, pues empezando por Italia, tenemos a una serie de compositores. El primero es Rossini, que se le considera la figura que representa la transición entre el clasicismo y el romanticismo. Su ópera más famosa es El Barbero de Sevilla. Luego está la escuela de bel canto. El bel canto es un estilo vocal que tiene por objeto la exhibición del cantante, es decir, va a ser una música con muchos gorgoritos, con muchos pasajes melódicos, en lo que interesa es demostrar lo bien que la gran técnica vocal que tiene el cantante. Y van a destacar en esta escuela Donizetti con el Elixir del Amor y Bellini con Norma. Luego tenemos otra tendencia que se denomina verismo, que se da a finales del 19 y toma ese nombre de la corriente literaria realista. Entonces, los argumentos se van a centrar en personajes de la vida cotidiana que reflejan sus emociones pues de una manera que nos suena a todo el mundo, ¿no? De una manera realista. Y tenemos a tres compositores: Mascagni con la obra o la ópera Caballería Rusticana, Leoncavallo con la ópera El Pagliacci y sobre todo el más importante Puccini con la Bohème, Tosca y Madame Butterfly. ¿Qué sucede en Francia? Pues en Francia tenemos dos géneros. Por un lado, la gran ópera y por otro lado, la opereta. El creador de la gran ópera es Meyerbeer con la obra Los Hugonotes, y en este tipo de ópera los argumentos ya son heroicos y con grandes escenografías. Tiene ballet, tiene coro, tienen grandes orquestas, son muy fastuosas. Y se contrapone a la opereta, que es más o menos todo lo contrario, es un género con argumento humorístico, incluye diálogos y danzas, son mucho más cortitas y mucho menos ostentosas. Su creador fue Offenbach. Y otro compositor importante en Francia que tenemos que tener en cuenta es Bizet, y sobre todo con su ópera famosísima Carmen. ¿Qué sucede en Alemania? Bueno, pues el iniciador de la ópera romántica es Carl Maria von Weber con la ópera El cazador furtivo. Tienen argumentos legendarios, históricos, propios de Alemania, ¿vale? Y el gran compositor de esta ópera romántica va a ser Richard Wagner. Wagner concibe la ópera como una obra de arte total, es decir, que tiene la misma importancia la poesía o el texto literario, la música, el escenario y lo que transcurre en ese escenario, o sea, la acción. Intenta crear o es el creador del denominado drama musical,
en las que ya no hay separación alguna entre las distintas partes de la ópera, es un continuo que suena de principio a fin. Son óperas muy largas, de 4 o 5 horas, y en las que se utiliza la técnica del leitmotiv o de la melodía infinita. A cada personaje o un paisaje importante dentro de la obra se le da un tema musical concreto que se irá repitiendo y se irá transformando a lo largo de la ópera cada vez que se haga referencia a ese personaje. Y luego los textos los escribe él mismo, el propio Wagner, inspirados en la mitología germánica. Recordaros también que fue el compositor favorito de Adolf Hitler. Y dentro de las óperas más importantes de este compositor está Tannhäuser, El anillo de los Nibelungos, que está formado en sí por 4 óperas distintas: El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y el ocaso de los dioses, y Tristán e Isolda. ¿Y qué sucede en España? Pues en España no tenemos ópera, lo que tenemos es zarzuela. Acordaros que la diferencia era que en las zarzuelas tiene partes habladas y partes cantadas. Son obras con un marcado carácter español, los argumentos reflejan aspectos de la vida cotidiana y será el género favorito de las clases populares, ya no de la burguesía. Y se dan 2 formas distintas: las zarzuelas grandes, llamadas así porque tienen 3 actos, son muy extensas, con coro, en lo que es más importante lo que se canta que lo que se dice, al contrario que en el género chico, que son obras de un único acto, de mucha menor duración, y en la que predomina, en la que lo importante es el texto más que la música.